Shalom, mis amados hermanos de Simchat Torah Kehilá. Me presto en este momento a compartir un tema bíblico con ustedes que hace días tengo en mi corazón. Y bueno, me propuse desde hace 2 días tratar y tocar este tema. Este tema se titula El gran misterio de la resurrección. Son cosas que sucedieron en la resurrección del Mashiach, de las cuales no se habla. Y yo entonces me he sentido motivado por el Rúa de Yahweh a compartir este tema con ustedes. Así es que yo espero que los que estén ahí estén bien atentos y se disfruten este estudio que me ha mostrado nuestro abacador Baruj Hu. Que Yahweh Sebaot pues nos bendiga y nada, mis hermanos, comienza. Esto base que yo voy a utilizar se encuentra en Mateo capítulo 12, verso 38 al verso 40. Este texto dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermano, no es para menos un secreto que uno de los eventos más importantes de la redención hecha por Yahshua HaMashiach, además de su muerte clavado en el madero, pues es la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Bueno, porque la resurrección es lo que verdaderamente a nosotros nos brinda una esperanza de que hemos creído en algo que es fiable, en algo que es fiel y en algo que es verdadero. En Juan capítulo 1, verso 29 al verso 32, dice lo siguiente: El siguiente día vio Yohanan a Yahshua, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de el Elohim, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine. Yo bautizo en agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Rúa que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí hay 2 palabras que me llaman poderosamente la atención. Y es que Yohanan Hanabí, que es conocido por muchos como Juan el Bautista, dice en el verso 29 de Juan capítulo 1, en la parte B, él dice: He aquí el Cordero del Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos está diciendo Yohanan Hanabí, mejor conocido como Juan el Bautista? He aquí el Cordero del Elohim. El Cordero, al igual que la cabra, eran animales que podían ser sacrificados en la fiesta de Pesaj, la Pascua, la fiesta que conmemora la salida de los hijos de Israel de Egipto. Pero cuando dice que quita el pecado del mundo, no se está refiriendo a Pesaj, porque el Cordero de Pesaj no es para quitar el pecado. El sacrificio que se hacía para quitar el pecado es el sacrificio que se hacía en Yom Kippur. Entonces, para nosotros poder tener un entendimiento de lo que significó la muerte y la resurrección de Yahshua HaMashiach, nosotros tenemos que entender y leer cuáles mandamientos en la Torá el Mashiach cumplió en su muerte. El pasaje que leímos en Juan capítulo 1, verso 29 al verso 33, nos explica Yohanan Hanabí que Yahshua es tanto el Cordero de Pesaj como el Cordero de Yom Kippur. Yo voy a leer en Éxodo capítulo 12,
verso 2 al verso 10, para que tengamos una idea más acabada de qué cumplió Yahshua HaMashiach cuando fue clavado en el madero. Dice Éxodo capítulo 12, del verso 2 al verso 10. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Los tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo que leímos de Éxodo 12, del 2 al 10, es una representación del cordero. El cordero. Ahora vamos a ver la parte que quita el pecado del mundo en Levítico capítulo 16, verso 3 al verso 10, que dice de la siguiente manera: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con las mitras de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se han de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel, al desierto. Entonces, la declaración de Yohanan Hanaví, Juan el Inmersor, sobre de que Yahshua era el cordero de Pesa, que quita el pecado del mundo. Esta declaración, que es una declaración profética, bajo la influencia del Rúa de Jehová, lo que significa, hermanos míos, es que estas 2 cosas se iban a cumplir en Yahshua HaMashiach. Que Yahshua sería el cordero de la liberación, que representa Pesach, pero también sería el que quitaría el pecado del mundo con relación a Yom Kippur, con relación al cabrito de la suerte de Jehová y al cabrito con la suerte de la Azazel. Entonces, mis hermanos, yo voy a leer otro texto, porque esta es una enseñanza que tiene que ser probada conforme a las Escrituras. Por ejemplo, ¿qué dice Yahshua HaMashiach en Juan capítulo 10, verso 11 al verso 18? Yahshua HaMashiach dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Abba, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento yo recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo Yahshua HaMashiach en Juan? Que Él es el buen pastor, que el buen pastor da su vida por las ovejas, que Él no es el pastor asalariado. Pero Él está diciendo algo muy importante, que Él da su vida y que Él la vuelve a tomar. O sea, Él estaba anunciando a los talmidín, a sus discípulos, que Él iba a morir, pero que Él iba a volver a recibir la vida. ¿Me entienden? O sea, Yahshua lo anunció. Él anunció su muerte, pero también anunció su resurrección. Lo dijo de muchísimas maneras. Lo dijo porque Él sabía lo que había venido y Él sabía lo que se iba a cumplir con Él. Entonces, es importante que nosotros podamos entender cuál es la importancia de la resurrección. Porque como dice el apóstol Pablo, si Mashiach no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y hemos sustentado nuestra creencia en algo muy somero. ¿Me entienden? El tema de la resurrección es un tema muy importante dentro de la Torah y muy importante en el ministerio de Yahshua HaMashiach y muy importante en el ministerio de la reconciliación, de la redención. La resurrección del Mashiach y la resurrección de todo lo que hemos creído es lo que nos da una esperanza para que nosotros podamos tener esa fuerza por encima de cualquier situación en la que nos encontremos. Porque no hay cosa que produzca más temor en el corazón del hombre que la muerte. Pero cuando Yahshua HaMashiach habla de la resurrección de los muertos, de Él y de los que han creído en Él, es para llenar nuestro corazón de una esperanza mayor. Es para que nosotros nos mantengamos fortalecidos. Es para que nosotros nos mantengamos con un pensamiento que sea sobre las cosas de este mundo. Porque nadie se quiere morir, es verdad. Pero el único que hace un ofrecimiento de vida eterna y de resurrección es Yahweh, el Elohim de Israel, y Yahshua HaMashiach. En Mateo capítulo 27, desde los versos 45 al 53 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yahshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el rúa. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Este texto de Mateo capítulo 27, desde el verso 45 al verso 53, nadie habla de las personas que fueron resucitadas el día en que Yahshua resucitó. Si uno se da cuenta, este texto habla de la muerte del Mashiach, pero introduce dos versículos donde habla también del por qué, qué sucedió cuando el Mashiach resucitó y muchos que resucitaron con él, que dice la escritura que fueron vistos por muchos. O sea que si fueron vistos por muchos, fue un evento que ocurrió en horas del día, o sea, con el sol afuera. ¿Me entienden? Mucha gente
Por ejemplo, cuando el mundo celebra la Semana Santa, mucha gente habla de la resurrección del Mashiach, pero nadie, en ninguna película, ni en ningún púlpito de ninguna iglesia, no importa el nombre o la denominación que tengan, ellos hablan de aquellos que resucitaron con Yahshua HaMashiach. Bien, voy a leer en Lucas capítulo 24, verso 1 al verso 10. Esto dice: y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de el Adón Yahshua. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hay muchas personas que no saben lo que significan estos lienzos. Dentro de la cultura hebrea, cuando una persona dejaba los lienzos, estaba dando una señal de que volvería, o sea, de que él le haría a ellos una aparición. Bien, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 18, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Yahshua, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Adón, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yahshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volviéndose los discípulos a lo suyo, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yahshua había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Adón, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yahshua que estaba allí, mas no sabía que era Yahshua. Yahshua le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Adón, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Yahshua le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, una palabra que quiere decir maestro. Yahshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Adón,
y que él le había dicho estas cosas. Qué bonito es el Señor. Qué bonito es el Señor. Pero ya que nosotros conocemos que nuestro Mashiach murió y resucitó de entre los muertos, ahora yo quiero hablar y quiero entrar en un detalle más profundo de cuál es el secreto mejor guardado de la resurrección de Yahshua HaMashiach. En el libro de los Salmos, en el capítulo 16, del verso 8 al verso 11, la Escritura dice lo siguiente: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostraste la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es como dice aquí, dice, no dejará a tu santo en el Seol, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A este texto se hizo referencia el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, y yo voy a leer este texto. Antes de leer la cita del libro de los Hechos, yo voy a leer Salmos 49, verso 14 y verso 15, que dice de la siguiente manera: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Yahweh redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Hermano, en este texto es importante entender que la resurrección es un tipo de la redención. Y es lógico. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ha muerto, que murió creyendo en Yahweh y en Yahshua HaMashiach, y que ya murieron, y que no serán dejados en el Seol por su emuná en Yahweh Sebaot y en Yahshua HaMashiach. Entonces dice que Yahweh va a redimir la vida de los que han creído en Él, del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Esto es una referencia a Yahshua HaMashiach. Él me tomará consigo se refiere a el cuerpo del Mashiach, que será resucitado en aquel día. O sea que no solamente la Torah nos enseña que el Mashiach debía morir y resucitar, sino que también su pueblo con él. Y este texto es una referencia tanto de Yahshua como de su cuerpo, porque nosotros, al creer en él, al ser sumergido en las aguas y al ser sumergido bajo el Rúa, somos uno con él. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, desde el verso 25 hasta el verso 36 dice: porque David dice de él: veía al Adón siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro estará con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Yahweh le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mashiach para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yahshua resucitó Yahweh, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Yahweh y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado
esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Adón a mi Adón, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yahshua, a quien vosotros crucificaste, Yahweh le ha hecho Adón y Mashiach. Aquí está utilizando el apóstol Pedro los dos textos de los salmos que hemos leído, el de Salmo 16, del 8 al 11, y el de Salmo 49, verso 14 y verso 15. Es aquí que el apóstol Pedro está diciendo que estos textos no se referían a David porque David aún estaba muerto. Todavía hasta los días del apóstol Pedro dice su sepulcro está aquí con nosotros y nosotros sabemos dónde está enterrado el rey David. La casa de David, el principal de la casa de David, porque esa casa tiene el nombre de David, así lo permitió Yahweh en su omnisciencia. Pero lo más importante de esto es que la palabra dice que el Mashiach entonces no vería corrupción. ¿Y qué significa esto? Aquí es donde está el punto interesante de este estudio. ¿Qué significa que el Mashiach no vería corrupción? Bueno, aquí vengo con la respuesta. El significado de que el Mashiach no vería corrupción es el siguiente. Según la ciencia médica, y los que son médicos de este grupo, o aquellos que tengan conocimiento de medicina, me pueden corregir si lo que voy a decir está basado en la verdad o está basado en la mentira. Según la ciencia médica, después que una persona muere, se declara corrupto el cuerpo de la persona fallecida a partir de las 4 horas. ¿Qué significa esto? Que a partir de 4 horas después que una persona muere, las células de ese cuerpo empiezan a descomponerse. Y por ende es un cuerpo que ha entrado en el estado de descomposición y por ende es un cuerpo ya corrupto. Pero la escritura nos dice que tu santo no vería corrupción. Tu santo no vería corrupción. ¡Wow! ¿Qué significa todo esto? Muy interesante el planteamiento, muy interesante el tema. Por eso es que cuando uno, como creyente, rumia las escrituras, analiza, medita en ellas y busca dirección del Ruach, Yahweh nos ilumina a través del Ruach HaKodesh. Es quien nos da la iluminación. ¿Qué significa que su santo no vería corrupción? Bueno, una buena pregunta, muy interesante. Lo interesante de esto es que conforme a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 45 al verso 53, la Escritura nos narra que el Mashiach murió a la hora 9. ¿Qué hora es esta en el tiempo actual? Son las 3 de la tarde. Cuando el reloj marcaba la hora 9 en los antiguos, era donde el día empezaba a declinar y era donde había un cambio de día. Yahshua HaMashiach muere a la hora 9, a las 3 de la tarde. Pero antes de que se oscureciera, él tenía que ser sepultado. ¿Por qué? Porque al entrar la noche ya era la cena de Pesa, la cena de la Pascua. Y por ende ese cuerpo, los principales de Israel en aquel entonces no querían que esos cuerpos permanecieran colgados porque era un muedín de solemnidad y ellos entendían que no era ético que se viera así. Entonces lo que hicieron fue que ordenaron el quebrar las piernas de Yahshua HaMashiach y de los 2 hombres que fueron clavados en el madero conjuntamente con él, para que así murieran. Pero recordemos que al Mashiach no le quebraron los pies, sino que ya él había muerto, ya él había expirado. Entonces tenemos un margen entre lo que es la hora 9 y en qué momento verdaderamente fue enterrado el Mashiach. Pues entonces la escritura misma, como
prueba interna, nos dice que él fue enterrado antes del anochecer. Ahora, ¿qué sucedió? Como el Mashiach había muerto a la hora 9, vamos a poner un margen de 2 horas entre lo que apiaron el cuerpo del madero, le hicieron una preparación rápida, lo llevaron al sepulcro de José de Arimatea, es una historia que todos conocemos. Pero para que el cuerpo no hubiera corrupción, no podía tener 4 horas de muerto. ¿Me entienden? No podía tener 4 horas de muerto, porque entonces se quebrantaba la profecía dada por boca del rey David en el Salmo capítulo 16 y también en el Salmo capítulo 49, verso 14 y verso 15. Entonces, el Mashiach, para que su cuerpo no viera corrupción, tan pronto fue depositado, tuvo que levantarse de entre los muertos, porque la profecía dice que tu santo no vería corrupción. O sea, su cuerpo en el que él murió no debió durar 4 horas para que él se levantase de entre los muertos. Entonces, amados queridos, ¿cómo ocurrieron los hechos? Yo me topé con un pasaje que está en el Salmo 139, verso 11 al verso 15. Y aquí es donde está el gran secreto. Salmo 139, verso 11 al verso 15 dice: si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hermano, este es uno de los textos más poderosos que yo he podido encontrar en todas las escrituras. Porque del verso 13 al verso 15, en el verso 13 dice: tú me formaste en el vientre de mi madre. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Y en el verso 15, me entretejiste. Mi cuerpo, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hermano querido, ¿qué significa esto? Evidentemente, esto pudo haber pasado única y exclusivamente con un solo personaje en toda la historia bíblica y en toda la historia de la humanidad. Yahshua HaMashiach, nosotros sabemos que nació como hombre, o sea que él fue formado dentro del vientre de su madre. Pero dice el verso 15 que su cuerpo fue entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuando yo voy al texto base de Mateo capítulo 12, verso 38 y verso 40, Yahshua HaMashiach le dio una señal a los israelíes de su generación, porque él dijo que así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estaría el Hijo del Hombre en lo más profundo de la tierra. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? Sencillo. El Mashiach muere en la cruz, pero su cuerpo no puede ver corrupción, no podía durar 4 horas de muerto. Él se levanta de entre los muertos en la hora de la noche y desciende a las profundidades de la tierra. Ahora, vamos a ver qué sucedió allí. Nosotros podamos tener una idea. Vamos a leer Jonás capítulo 1, verso 4 al verso 17. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había dejado el interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué
tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Elohim. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, y temo a Jehová el Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En Jonás capítulo 2, verso 1 al verso 10, está una oración que hizo Jonás dentro del vientre del pez, que dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Elohim desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los simientes de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Elohim mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Este dato es muy interesante. ¿Ustedes saben por qué? Porque a pesar de que Jonás estuvo en el vientre de este pez por un lapso de 72 horas, de 3 días y 3 noches, que fue lo que duró Yahshua HaMashiach en lo profundo de la tierra, 72 horas, no como nos han enseñado dentro del catolicismo y del cristianismo, que el Mashiach murió un viernes y resucitó un domingo. De viernes a domingo no hay 3 días y 3 horas. No. Yahshua HaMashiach murió un día miércoles y resucitó en un Shabbat, 72 horas después. Pero lo que más me impresiona es que a pesar de que Jonás estaba allá en lo profundo del Seol, bajo la mar, en el vientre de un pez, Jonás estaba vivo, no estaba muerto. Lo que indica que si Yahshua HaMashiach cumple con esta sombra, Yahshua HaMashiach no estuvo en lo más profundo de la tierra muerto, sino vivo. Así mismo, hermano, como lo escuchan, él no estuvo allí muerto, él estuvo allí vivo, como lo estuvo Jonás. Y voy a seguir demostrando cosas que sucedieron con Yahshua HaMashiach. El sacrificio más importante que Yahweh le ordenó a los hijos de Israel, todos tenían que ser quemados fuera de la ciudad, a las afueras de la ciudad. Por ejemplo, con relación a Pesach, en Éxodo 12:10 dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana.
y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esto era lo que quedaba del cordero o del cabrito en Pesach. Lo que quedaba debía ser quemado fuera. En relación al sacrificio de Yom Kippur o del día de la expiación, conforme a Levítico 16, verso 27 y verso 28, la escritura dice: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Yo dije al principio que el Mashiach representaba tanto el sacrificio de Pesach como el sacrificio de Yom Kippur. Entonces, estos animales que quedaban, sobre todo nosotros sabemos que tanto en el sacrificio de Pesach como en el sacrificio de Yom Kippur, la sangre de estos animales fungió primero como salvación con relación al caso de Pesach, y con relación al caso de Yom Kippur sirvió como expiación, que es la función de la sangre de Yahshua HaMashiach. Ahora bien, si de la cena de Pesach quedaba algo, entonces tenía que ser quemado fuera del campamento. Y con relación a Yom Kippur, los animales, tanto el becerro como el cabrito de la suerte a Yahweh, tenía que ser quemado fuera del campamento. Su piel, su carne y su estiércol. Y esto fue lo que pasó con Yahshua HaMashiach. Porque la única explicación lógica que tienen todas las escrituras con relación a esto es que Yahshua HaMashiach, para que su cuerpo no quedara corrupto, no empezara a descomponerse, él tenía que levantarse de entre los muertos, descender a lo profundo de la tierra en ese cuerpo. Y allá en lo profundo de la tierra, tanto como pasaba con el cordero de Pesach, como con el cabrito y el becerro, cuya sangre servía para expiación en Yom Kippur, tuvo que ser quemado en lo profundo de la tierra, para que se cumpliese la sombra profética, porque no había otra explicación. Pero no solamente me voy a quedar ahí, me voy a Números capítulo 19, del verso 1 al verso 6, la ordenanza Mahukim, o sea, la menos lógica de todas las ordenanzas de las escrituras, la ordenanza de la paradumá, o en español, la vaca roja. En Números capítulo 19 del 1 al 6 dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la Torá que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, o sea, una vaca roja, perfecta, en lo cual no haya falta, sobre el cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hasta la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Señores, yo no sé si ustedes conocían la paradumá o la vaca roja, pero ese es otro estudio que habría que impartir aquí en Simchat Torah Kehilá. Entonces, lo que yo les quiero mostrar a ustedes, hermanos míos, queridos del alma, que le amo con todo mi corazón, es que Yahshua HaMashiach descendió al Seol, en el cuerpo en el que murió, y fue allí quemado en ese cuerpo. Porque como dice Salmo 139 del 13 al 15, él fue formado en el vientre de María, su madre.
pero también fue entretejido su cuerpo en lo más profundo de la tierra. Entonces, lo más lógico es que el Mashiach descendió en el cuerpo en el que resucitó, que tuvo que resucitar por primera vez, porque el Mashiach tuvo que resucitar 2 veces, así como lo escuchan, y tuvo que morir 2 veces, tanto en el mundo físico como en el inframundo, porque así es como se puede entender, porque hay otro misterio. Cuando el Mashiach resucita y se le presenta a su talmidín, ellos no lo conocen, y ellos eran quienes andaban con él. Y no es lógico que después que usted tenga 3 años y medio conociendo a alguien, andando con alguien, compartiendo con alguien, luego 3 días y 3 noches después la gente no lo conozca, no sepa quién es. ¿Me entienden, mis queridos hermanos? Entonces, aquí hay algo que verdaderamente es muy profundo, pero a la vez es bíblico. El Mashiach, su cuerpo no podía haber corrupción, tuvo que levantarse antes de entre los muertos, antes de las 4 horas, descender al Seol en ese cuerpo, y a la mañana siguiente ser quemado en lo profundo de la tierra, y allí le fue entretejido el cuerpo de gloria. Por ejemplo, ¿cómo yo muestro que los discípulos de Yahshua HaMashiach no le estaban conociendo? Lo que pasó con María de Magdalena en Juan 20, del 11 al 18. Dice que María estaba llorando fuera del sepulcro, y que mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio los 2 ángeles que estaban vestidos de blanco, sentados, el uno en la cabecera y otro en los pies, donde estuvo el cuerpo de nuestro Mashiach. Y los malallín, los ángeles, le dijeron: no, él no está aquí. Cuando ella se voltea, allí estaba el Mashiach. Ella estaba llorando. Y Yahshua le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién tú buscas? Ella está pensando que es el hortelano. Ella no lo estaba conociendo. Hasta que Yahshua le dijo: María. Y ahí, cuando él habló, fue que ella le conoció. Ahí fue que ella le conoció. Y cuando le quiso tocar, le dijo: no. Que ese es otro misterio de la resurrección. Dile a mis hermanos que yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. María de Magdalena no le estaba conociendo, pero eso no solamente le pasó a María de Magdalena. En Juan capítulo 21, del 1 al 14, vamos a ver qué dice la Escritura. Después de esto, Yahshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos que no mencionan su nombre. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también, contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba dijo a Pedro: es el Adón. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Adón, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Yahshua le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Yahshua: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Adón. Vino pues Yahshua y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya
la tercera vez que Yahshua se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermano, el Mashiach se le presentó 3 veces a sus discípulos. Ellos tenían dudas, pero no se atrevieron a preguntar. Pero ¿cómo puede ser posible que un grupo de hombres, 7 hombres que anduvieron con él en todo el tiempo de su ministerio, no le estaban conociendo? ¿Ustedes saben por qué, hermano? Porque en el cuerpo que había muerto Yahshua HaMashiach fue quemado en lo profundo de la tierra. Y en el cuerpo que él se levantó de entre los muertos, era el cuerpo en el que había sido entretejido en lo profundo de la tierra, como dice el Salmo 139, del 13 al 15. Ellos andaban con él, mas no le conocían. Quiere dejar dicho que en el cuerpo que el Mashiach murió, no fue en el mismo que resucitó al tercer día. En Juan capítulo 21, del 1 al 14, vamos a ver qué dice la Escritura. Después de esto, Yahshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos que no mencionan su nombre. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también, contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba dijo a Pedro: es el Adón. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Adón, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Yahshua le dijo: trae de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Yahshua: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Adón. Vino pues Yahshua y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Yahshua se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermano, el Mashiach se le presentó 3 veces a sus discípulos. Ellos tenían dudas, pero no se atrevieron a preguntar. Pero ¿cómo puede ser posible que un grupo de hombres, 7 hombres que anduvieron con él en todo el tiempo de su ministerio, no le estaban conociendo? ¿Ustedes saben por qué, hermano? Porque en el cuerpo que había muerto Yahshua HaMashiach fue quemado en lo profundo de la tierra. Y en el cuerpo que él se levantó de entre los muertos, era el cuerpo en el que había sido entretejido en lo profundo de la tierra, como dice el Salmo 139, del 13 al 15. Ellos andaban con él, mas no le conocían. Quiere dejar dicho que en el cuerpo que el Mashiach murió, no fue en el mismo que resucitó al tercer día. Puede ser que muchos también piensen y me digan: ven acá, pero ¿cómo así? Que no le conocían. No, hermano, no le estaban conociendo. No le estaban conociendo. Ahora, hermano, con relación a los que resucitaron con el Mashiach, de los cuales casi no se habla, que esto es otro misterio. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, del verso 21 en adelante. No, lo voy a leer desde el verso 20. Dice: Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Mashiach, las primicias, punto y coma, y luego lo que son de Mashiach en su venida.
Aquí aparece la palabra bikurim. Cuando habla de primicia, es la palabra que aparece bikurim. O sea que cuando Mashiach resucitó, lo que resucitaron con él son las primicias de la redención. Es la primicia de la redención. Ahora, ¿quiénes son estos? Hay un texto que yo descubrí en estos días que me ha abierto una gran interrogante. Veamos. En Apocalipsis capítulo 14, verso 1 al verso 5, yo encontré algo que verdaderamente me chocó. Este texto dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Yahweh y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Dice que estos estaban delante del trono y delante de los seres vivientes. Me está hablando de un cuadro eminentemente en el reino celestial. ¿Me entienden? Dice que ellos cantaban un cántico nuevo y que nadie podía repetirlo, solamente ellos. Pero dice que estos no se contaminaron, que eran vírgenes, que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y que estos fueron redimidos como primicia. Y la palabra que aparece aquí es la palabra bikurim, del hebreo bikurim. Ahora vamos a ver del griego cuál es la palabra. Esto que yo le comparto fue un aporte de mi hermano Gilbert Rivas, mi moré. Esta es la palabra que aparece tanto en 1 Corintios 15:24 como en Apocalipsis 14, verso 4. Esta es la palabra griega para primicia. Es aparge, que es una palabra compuesta. Principio del sacrificio significa primicia judía, primer fruto y primicia. Hermanos, los que resucitaron con el Mashiach, conforme a Mateo 27, versos 53 y versos 54, que son las primicias de la redención, de la cual menciona el apóstol Pablo, son los 144,000 sellados que están delante del trono de Yahweh y delante de los 4 seres vivientes de Apocalipsis capítulo 14, verso 1 al verso 5. Mis hermanos, nuestro Mashiach tuvo que levantarse de entre los muertos 4 horas antes de las 4 horas después de su muerte, para que su cuerpo no viera corrupción. Él descendió a lo profundo de la tierra y a la mañana siguiente, en horas de la tierra de Israel, su cuerpo en el que murió en el madero fue quemado. El cuerpo celestial fue allí entretejido y al tercer día él emergió de la tumba con aquellos 144,000 que nos dice el Salmo 49 que leímos, que sus almas no quedarían en el Sheol. Y esto no solamente se refiere a nuestro Mashiach, Yahshua, sino a estos 144,000 que son la primicia de la redención, que fueron hombres sin mancha. Así es que, hermanos míos, para mí fue todo un honor compartir esto con ustedes. Este es el secreto de la resurrección.
un secreto muy bien guardado, pero que Yahweh ha venido revelando de su palabra a sus hijos. Yo espero, amados míos, que no temamos nosotros a la muerte, porque tenemos como promesa la resurrección de entre los muertos, aquellos que hemos muerto con nuestro Mashiach. Como dijo el Mashiach, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Shalom. Y nos vemos cuando se despeje el humo.